Esta mañana vamos a hablar de algo que nos pasa o nos ha pasado en algún momento, que es el dolor de espalda. Para ello visitamos la clínica del doctor Hakhtar. Buenos días, doctor. Gracias por recibirnos. Buenos días, es un gusto y un placer, María, televidentes. Efectivamente, el dolor de espalda es algo tremendamente frecuente entre la población en general. Nosotros ya días pasados habíamos empezado una especie de ciclo sobre el tema y habíamos visto un tema también importante que era el canal estrecho, fundamentalmente lumbar. Estamos pensando en la parte baja, que es la más frecuente, como uno de los motivos de dolor de espalda. Y cuando nosotros hablamos de dolor de espalda, muchas veces se producen también zonas irradiadas o propagadas hacia distintos lugares. O sea, hay muchas personas que les duele solamente la espalda, pero muchas personas dicen, me duele la espalda, me duelen las nalgas, me duelen los muslos, me duelen las piernas, y muchas veces tiene que ver con la propia patología de la espalda. Muchas veces también vas a escuchar que te dicen, sí, porque me duele la espalda, pero también se me irradia a los ovarios, o los caballeros se me irradia a los testículos, o se me irradia al abdomen, porque tiene esa particularidad por la misma disposición anatómica de la columna. Cuando se produce determinadas patologías, te puede dar dolor en la espalda y en otras partes del cuerpo, ¿no? En el día de hoy vamos a hablar un poquito de las discopatías dentro del contexto del dolor de espalda, ¿no? Cuando hablamos de las discopatías hablamos de los problemas de los discos. Es muy común los discos intervertebrales que están justamente entre la vértebra. Cuando se empiezan a complicar, cuando se empiezan a gastar, cuando se empiezan con los problemas, empiezan los dolores. Una de las cosas que estamos viendo, como estamos viendo en este momento en la lámina, estamos viendo en la parte superior, digamos, un corte transversal donde vemos en rojo el núcleo del disco, en blanco el disco propiamente dicho, y en azul estamos viendo el anillo fibroso externo. El color cremita que estamos viendo pertenece a la vértebra. Esa es una disposición que lo encontramos todo a lo largo de la columna. Estamos viendo en la imagen 2 cómo ese núcleo del disco rojo, está el disco y el núcleo del disco que está en rojo, que es un color arbitrario que dispuse por temas didácticos, se empieza a desplazar. Generalmente los discos y los núcleos de discos se desplazan hacia atrás y fundamentalmente hacia el costado. Es por la disposición anatómica de la columna. Cuando se empieza a desplazar ese núcleo, al principio no hay problema, ¿tá? Porque un pequeño desplazamiento admite. De hecho, es como una bolita. Es un pivot donde el cual la columna se mueve. Ahora, cuando se mueve el núcleo más allá de lo que debería moverse, ya pueden comenzar los problemas. Recién empiezan los problemas, digamos, donde sería el número 3. ¿Qué significa? El núcleo del disco, tal cual estábamos viendo, el núcleo del disco llega al anillo fibroso externo, ¿tá? ¿Por qué? Porque en el disco propiamente dicho no hay terminaciones nerviosas, entonces se puede desplazar, se puede fisurar un poco el disco por el núcleo, pero no necesariamente haber dolor porque no toca terminaciones nerviosas. Lo que pasa que el comienzo del desplazamiento, si continúa ese desplazamiento del núcleo más hacia la periferia, en este caso como lo estamos viendo o lo estábamos viendo en el número 3, empieza a tocar el anillo fibroso externo de ese disco y eso sí puede producir dolor. Y vamos a ver en las próximas charlas cómo esos dolores se pueden incrementar si el núcleo se sigue desplazando. Y vamos a explicarles cómo los vamos a tratar. Ha sido muy amable y muy didáctico esta mañana, doctor. Gracias. Cuando ese núcleo, que es parte fundamental de los problemas, se empieza a desplazar, al principio no causa dolor porque el disco propiamente dicho no tiene terminaciones nerviosas. Pero cuando se empieza a desplazar un poco más y se desplaza fundamentalmente por disposiciones anatómicas hacia atrás y hacia uno de los dos costados,